Hola, bienvenido a una nueva edición de Sonido Libre Podcast. Soy Iván Zainea, te agradezco dar play y entrar en una amena charla con uno de los mejores guitarristas de Colombia, que con su agrupación Vértigo, en los años 90, formó parte de una era legendaria y dorada del rock bogotano y que con 2 producciones lograron tocar en bares e importantes lugares de la ciudad, así como también en varias ediciones de Rock al Parque. José Fernando Cortés es nuestro invitado de hoy y para mí es todo un honor presentar esta charla porque desde mi adolescencia soy fan del blues rock de Vértigo y un gran admirador de José como guitarrista. Así que te invito a quedarte en esta amena charla en donde dialogamos de cómo el sonido de los Beatles siendo niño lo influenció, cómo la guitarra eléctrica llegó a través de su hermano mayor, sobre sus estudios en la universidad, los cuales no fueron precisamente de música, de cómo llegó a ser endorsement de la marca de guitarras Fender, cómo por cosas de la vida terminó trabajando con Cabas, anécdotas de conciertos en donde ha compartido tarima con grandes guitarristas internacionales y otros temas más. José Fernando se encuentra de estreno musical, presentando el adelanto de su tercer álbum en solitario a través del sencillo Necesito Más, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas y cuenta con un videoclip en YouTube. No olvides, como todas las ediciones, dejaremos una playlist en Spotify en mi perfil, Iván Zainea, para que descubra los sonidos de nuestro invitado. Sin más preámbulo, esto es Sonido Libre Podcast, edición 56, hoy con José Fernando Cortés. Bueno, José, ¿cómo vas? Ay, pues bien, hermano, muchas gracias pues el espacio aquí y el interés por pues hablar un poco de todo lo que tiene que ver pues con la música y el recorrido que yo he hecho, ¿no? Sí, claro, pues tú sabes que antes que nada, fan a morir de Vértigo de hace muchos años. Entonces digamos que pues es un honor también para mí que estés acá charlando y bueno, compartiendo un sonido libre en esta faceta de podcaster. No, te felicito por el programa y escuché varios, escuché el de Jade, escuché varios y me pareció muy interesante todos los relatos y bueno, todas las historias que había por ahí. Y chévere hacer parte de esto, ¿no? Pues muy bueno para mí también. Bueno, me alegra que hayas escuchado Sonido Libre. Sí, fue una buena anécdota la de Jade y pues le hicimos seguimiento. Entonces, pues digamos que detrás de cada artista, de cada festival que le aporta pues a la música independiente, pues hay unas historias muy interesantes y justamente pues eso nos reúne hoy. Cuéntame, ¿cómo llegó la guitarra a tus manos o tú llegaste a la guitarra o cómo fue ese primer acercamiento? Pues oye, yo concretamente no me acuerdo, es que eso fue hace mucho tiempo, yo estaba alrededor de los 8 o 9 años, yo creo que empezamos con el tema de la música, con mi familia, mi hermano era como el más, pues era mayor, entonces como que él fue el que empezó, ¿no? Y como que se afiebró primero que yo y pues se volvió un tema familiar porque mis primos también estaban en la música, yo tengo un primo violinista que toca en la sinfónica, tengo otros primos que también eran músicos, uno estudió en Berkeley, sí, pues después, ¿no? Obviamente todo eso fue después, pero cuando estábamos en la adolescencia y nos reuníamos, pues las reuniones familiares y todo eso siempre eran alrededor de la música y tocábamos canciones o poníamos discos o en fin, era como un tema muy importante para nosotros, así como totalmente natural, ¿no? Era una cosa natural que nos reuníamos y de una, pues, ¿qué hubo? Hablemos de esto y venga y tocamos, o pille este disco, en fin, era como una cosa básicamente familiar. Pero ya había llegado el rock and roll a tus oídos. Pues es que yo creo que siempre hubo rock and roll ahí sí, era como la música que más nos interesaba como escuchar y entender y disfrutar. Entonces, yo empecé con los Beatles, definitivamente. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un disco nacional de Help y ese disco tenía una canción que se llama Dizzy Miss Lizzy, que es de otro compositor. Y mi hermano fue el que me dijo, oiga este sonido, y pues puso, digamos, esa canción. Y claro, eso tiene un intro de guitarra y a mí me pareció eso, pues, lo más electrizante, lo más fenomenal que yo había escuchado. Y él fue el que me dijo, no, eso es una guitarra eléctrica. Y yo como que hasta ahora oía el concepto, ¿me entiendes? El término de lo que era una guitarra eléctrica y él me dijo que pues quería comprar una. Entonces, pues, claro, yo también me encarreté ahí con todo eso y eso me cambió un poco como toda la percepción de la, digamos, como de la niñez o la preadolescencia, porque pues eso
me atrapó, digámoslo así, me atrapó mucho ese sonido y sí, esa forma de entender como el sonido. ¿Y tu hermano siguió con la música, con la guitarra o se fue por otro camino? Él, bueno, él es ingeniero, pero él también estuvo con la música y también estaba en festivales y concursos, pero él empezó en digamos, como la universidad y ya se desconectó un poco. Se desconectó ya un poco y ya después cero, nada. Pero duramos bastantes años, por lo menos 6, 8 años tocando y entonces él fue el primero en pedir una guitarra y claro, una guitarra pues barata, eléctrica y después compramos una acústica y desbaratamos esa eléctrica y le pusimos los micrófonos a la acústica, es decir, era locuras que uno hacía que no ni entendía uno qué estaba haciendo, pero pues ahí nos entreteníamos mucho con todo. ¿Y tú dónde estudiaste guitarra? Pues yo estudié prácticamente solo, porque obviamente estábamos hablando de los años 80, principios de los 80. Digamos, yo era un niño todavía en esa época y pues uno no entendía cómo era el curso de las cosas, qué debía uno aprender o cómo lo debía aprender. Tuve un profesor que nos ayudó mucho y, digamos, él enseñaba era como música clásica y también enseñaba como boleros y música colombiana, pero nosotros siempre lo poníamos, era como que a sacar las canciones de los riffs de Queen y de Led Zeppelin y todo eso, ¿no? Pero pues eso me ayudó, porque él me ayudó un poco también a estudiar como lectura, pero eso fue como los primeros años y después yo seguí solo y prácticamente yo aprendí solo, por eso tal vez me demoré tanto en aprender y entender muchas cosas, porque me tocó prácticamente solo, porque es que en esa época no habían escuelas, no habían, digamos, como institutos como los que hay ahora, donde uno va y le enseñan rock, le enseñan blues y le enseñan jazz y todo eso, ¿me entiendes? Eso no existía para nada. Yo aprendí mucho a través de las revistas de Guitar Player, Guitar World, sacando los solos y todo a oído. La mayoría yo lo aprendí a oído. Y la mayoría de lo que saqué, lo saqué a oído a mi manera y seguramente lo toco hasta mal, ¿me entiendes? Porque pues realmente yo no estudiaba tablatura, nada de eso no existía, eso era totalmente O sea, incipiente. estamos hablando de qué año, José. Esos fueron los 80, digamos, yo diría que por ahí el 81 hasta el 85 más o menos, que era, digamos, como una época donde yo apenas estaba como empezando a entender el instrumento, aunque yo empecé a tocar prácticamente a los 13 años, ya di mi primer concierto, que era con un grupo que teníamos en el colegio, y yo era pues el menor porque yo era como más chiquito de los de mi salón y tocábamos en murgas, tocamos, las primeras murgas que hicimos fueron las de Nueva Granada y quedamos de segundos, de hecho. Y después hicimos las de Alfonso no sé qué cosa y San Carlos tenía una cosa que era el duelo eléctrico y en todo eso nos metíamos, pero pues yo todavía no entendía muy bien la música, como que tenía cierta facilidad, pero no entendía del todo pues la música y la teoría, que pues eso es más complejo, eso lo vine a entender ya después por ahí como a los 16, 18, ¿no? Con este tema de las revistas y indagando más, y yo después me di cuenta que sabía muchas de esas cosas, que después las revistas me explicaban cómo se llamaban, la escala no sé qué, y la escala sí sé cuánto, y el modo y todas esas cosas, pero las entendía como a mi manera, y cuando las leí, las entendí en una revista, pues, o en un libro de teoría, pues como que ya reafirmé esos conocimientos, pero pues de tanto darle como que yo ya lo medio manejaba. Pero después ya estudiaste música como tal o no? Siempre empírico. Yo nunca estudié, no, yo nunca estudié música, yo terminé el colegio y empecé a estudiar fue derecho. Yo me gradué, yo soy abogado, graduado, nunca ejercí y pues nunca fui como muy destacado en esa carrera porque pues yo me dedicaba a tocar y tocar y tocar como, pues, como un salvaje porque eso se le vuelve a uno una pasión y un reto además. No solamente lo rico de tocar y sentarse y entender todo eso, sino pues de lograr cosas, ¿no? Este solo todavía no me lo sé, quiero aprenderme este pedazo de esta canción que es difícil, quiero poder tocar más rápido esto, en fin, todas esas cosas se le vuelven a uno como retos y eso es lo que hace que uno de alguna manera vaya mejorando, pero todo es muy natural, ¿no? Pues a mí me pasó así, todo era muy natural, no era como una cosa, si era una disciplina agradable, ¿sí me entiendes? No era, uy, tengo que levantarme a las 7 de la mañana a hacer esto y cosas que uno de pronto, digamos, como que no quiere hacer, sino todo lo contrario, como que era una fiebre, una cosa así. Sí, hay que ser disciplinado y pues más que lo que tú dices, como algo de rigor, es algo que a uno le nace y se sienta y uno puede durar
N horas sacando uno, dos, tres compases y hay gente que le dice, pero ¿qué le pasa hace tiempo ahí? No, no, no. Pero pues es darle ese amor al tema. Sí, yo creo que la disciplina realmente es lo que llaman talento, a veces yo creo que es más disciplina. Y sí tiene que tener uno ganas de hacer eso, la pasión, como el gusto, pero realmente el talento es sentarse y darle, y darle, y darle, y darle hasta que pues lo puedes hacer y lo haces bien, como lo hace, supongo, un deportista, como también lo hace un man que trabaja en el circo, una cosa así, ¿me entiendes? Es una cosa de práctica. Totalmente de acuerdo. José, pasaron los años y bueno, obviamente yo me acuerdo pues de Vértigo, que fue como el boom de pronto, no sé si antes haya habido alguna agrupación, no lo recuerdo, no lo tengo en mente. ¿Cómo llegaste allá? Bueno, eso fue un proceso, digamos, como en el colegio yo tenía ese grupo que era Sweet Wine, era un grupo de, todos éramos alumnos del St. George y tocábamos en todos esos, digamos, como concursos y, bueno, todo lo que salía nos metíamos y nos gustaba mucho eso y nos iba relativamente bien, ¿no? Ganamos varios trofeos, todo eso. Después, ese grupo, cuando terminamos el colegio, se volvió solo digital, de alguna manera, porque ya tocábamos en, pues, en lugares públicos y en restaurantes, teatros, de todo. Y ese grupo, digamos, terminamos grabando, haciendo algunas grabaciones, algunos conciertos importantes durante como la época del rock en español, que estamos hablando del 86 al 90 más o menos. Y en el 90 pues como que ese movimiento cayó, ¿no? El rock en español fue como un boom, pero después de pronto se apagó. Y nosotros en el 90 empezamos con Vértigo, con el baterista, con Morocho. Y llamamos al cantante que era de solo digital. Y con él empezamos a trabajar, incluso hicimos grabaciones y todo eso. Estamos hablando del 90, 91, 92, 93. Tuvimos cantantes, mujeres también. Y en el 94, cuando, digamos, finalmente entra Gustavo, que pues fue el cantante, digamos, como más conocido de Vértigo, Sí. empezamos ya a trabajar de lleno el blues, que era como una cosa que nos apasionaba mucho en el momento, ¿no? Como Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters, es decir, todos los clásicos, pero pues digamos como incentivados un poco por el blues moderno que había en ese momento, que era, pues la bandera era Stevie Ray Vaughan. Entonces, digamos como que ahí empieza lo que es ese sonido de blues y lo que ya la gente nos vino a conocer como Vértigo, ¿no? Y los Rock al Parque, todo ese punto. Yo te preguntaba hace unos días casualmente cuándo salió el primer disco de Vértigo. Fue en diciembre del 90. ¿Y qué fue? ¿Qué tú me dijiste? ¿96? Diciembre del 96, 5, 96, ya no me acuerdo, ¿sabes? Pero sí, fue por esa época que nosotros sacamos ese primer disco en cassette, realmente, porque era muy costoso el CD en esa época. Era como, pues todavía el CD era como lo de moda y lo costoso. Entonces decidimos sacarlo en cassette a ver cómo nos iba. Y esos cassettes nos los imprimió Ingeson. Ellos tenían ese sistema de CDs y cassettes. Entonces nos fuimos por el cassette y lo grabamos en vivo. Yo había estado en Estados Unidos y un amigo me dijo, oiga, cómpreme unos equipos que yo necesito. Entonces le compré una consola, micrófonos, todo un sonido para hacer, digamos, sonido en vivo. Y entonces, pues por el favor que yo le hice, él me prestó ese equipo y nos fuimos un fin de semana a una casa donde ensayábamos, que era una casa de mi mamá. Y ahí montamos todo el equipo, digamos, en el segundo piso, la consola y todo, como el control room, digámoslo así. Y en la sala y el comedor nos acomodamos con batería, amplificadores y todo eso para hacer como la sala, ¿no? Ujú. Y ahí grabamos ese disco, hicimos como 3 tomas por canción y la que más nos gustaba como que pues la marcábamos y todo lo grabamos directo a un DAT, que era pues digamos un sistema de alguna manera bueno, ¿no? Era un muy buen sistema de grabación porque no dejaba de ser cinta, pero tenía como la precisión de lo digital y de ahí prensamos esos cassettes. Ahí fue donde empezó todo eso y pues fuimos, creo que de los primeros que como que nos la jugamos con eso, ¿no? Después llegaron otros grupos, el Sud, que eran amigos, todos éramos amigos y parchábamos en la casa de unos y de otros. Y entonces ellos también dijeron, uy, venga nosotros también, y después Bangladesh, y después este, y así, ¿no? Como que se fue contagiando la gente de ver que, pues, que se podían hacer las cosas. Bangladesh, no me acordaba de ese grupo. Muy bueno, por cierto. Es que fue una Sí, época dorada, ¿no? sí, esa época dio buenos grupos. Esa época dio buenos grupos, me parece, había como una movida,
había una movida interesante de música alterna también en los 90, ¿no? Estamos hablando del 94, 95, 96. Claro, y justamente también estaba como el boom de los primeros Rock al Parque. Sí, lo que tú dices, fue un gran movimiento de rock ahí capitalino que marcó historia, sin duda alguna. Sí, porque si la gente se le olvide, realmente Rock al Parque lo construyeron esas bandas de esa época. Pepa Fresa, El Sud, Marlo Ávil, Catedral. Esos eran los grupos que la gente iba a ver en Rock al Parque. De pronto traían a un artista argentino, pero pues no era Charly García ni Soda Stereo. Traían a grupos, pues también como un poco underground de allá, me imagino, ¿no? No tan costosos, supongo, que no eran por eso, sobre todo. Pero el 80% eran bandas nacionales, La Pestilencia, La Derecha, todas esas bandas fueron las que realmente hicieron crecer ese festival. Le dieron como la firmeza o algo así, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, también el componente del metal que ha sido vital en la historia de Rock al Parque. Entonces me acuerdo de las presentaciones de Agony, por ejemplo, que movía muchísimo público acá, que era puro trash de Bogotá. Era una época bien chévere. Yo creo que, digamos, el primer Rock al Parque, no sé si había un día de metal, yo no me acuerdo de eso, porque era como todo regado y había varios escenarios. Estaba el Simón Bolívar, estaba el Olaya y creo que había otro más, no sé si, creo que a Media Torta todavía no, era otro. Y entonces era todo regado y creo que se dieron cuenta que el metal necesitaba como un día solo y ahí fue donde la cosa cambió. Algo así me parece que fue. Sí, muy seguramente así fue la historia. Y bueno, ¿cuántas veces en Rock al Parque con Vértigo? Pues nosotros tocamos desde el 95, que fue el primer Rock al Parque, hasta el 2000. Es decir, en el 2000 fue nuestro último Rock al Parque, digamos, como por convocatoria, porque nosotros siempre fuimos por convocatoria. Y nos invitaron después en el 2013, hicimos un Rock al Parque ya invitados por el distrito, y luego en el 2014 volvimos a tocar, pero en una cosa como de blues, ¿no? Como un colectivo que armaron. Entonces ahí tocaron, digamos, como muchos grupos de los que han manejado el blues aquí en Bogotá. Ven, y yéndonos de nuevo a Tienes ganas de fumar. Sí, Después salió en CD, ¿no? Una reedición. exacto, digamos que pues los cassettes se nos agotaron prácticamente, entonces pues ya era como hora de sacar el CD, ¿no? Porque pues era el formato como más actual en el momento. Entonces sacamos primero como unos quemados y se vendían, entonces después decidimos ya formalizarlo. Entonces ese material que habíamos grabado inicialmente para el cassette le hicimos como un maquillaje y hicimos como unos overdubs, ¿no? Como grabarle algunos coros, algunas guitarras de más y con eso, digamos, compilamos el CD que salió creo que en el 98, si no estoy mal, pero digamos que era básicamente el mismo material, solo que pues un poquito más organizado, de alguna manera. Pues la versión del que yo tengo es esa, que trae Hoy no sé qué fumar en vivo y un cover. Sí, correcto, digamos que además del material que hemos grabado en vivo con la banda, un día nos sentamos y hicimos una sesión como acústica, eh, es decir, batería, guitarra y voz, y Gustavo pues con la armónica también. Y grabamos los temas que alcanzamos a grabar esa tarde, los grabamos en una tarde ahí de seguido, grabamos como unos 6 temas, entre esos esa versión de Hoy no sé qué fumar que está en ese disco y el Huchi Cuchi Man. Y hay otros, pero no los incluimos ahí. Y después yo grabé los bajos, me acuerdo, yo grabé después el bajo digamos, de esas versiones acústicas, porque en ese momento pues estábamos solo los tres. Pero ese es más o menos como lo que compilamos, cogimos el cassette y le pusimos 2 temas acústicos y le hicimos como sí, una remezcla, sí, una ayudita y le dimos al sonido. Después fue que se acabó la banda un tiempo, ¿cierto? Y después volvieron. Sí, digamos, con Vértigo ha sido como un poco intermitente desde el 2000 porque, digamos, yo me fui del país, después se fue Gustavo, después se fue Mauricio, Morocho, pues como le decimos. Y entonces como que cada uno cogió un rumbo diferente. Yo me fui a tocar con Cavas de lleno y en eso pues llevo ya más de 20 años y pues eso me dio una carrera, digamos, sí, es como que solidificó un poco mi carrera musical. Me ayudó a hacer producción y me trajo muchas cosas y digamos como una estabilidad económica. Pero igual tocábamos con Gustavo. Gustavo siempre estaba como
inquieto y me decía, venga, toquemos allí, tocamos allá, pero hacíamos más que todo como dúo y hacíamos mucho cover, y más como una cosa de bares y sí, como una especie de hobby de alguna manera. Pero pues siempre ha habido como esa conexión y siempre hemos estado como de alguna manera conectados y con ganas de seguir haciendo música. Lo que pasa es que sí, son tantas cosas que pasan en la vida de cada quien que a veces es difícil coincidir. Claro, total. Y sale el Vértigo 2, que fue como material también que quedó de esa época, pues, dorada de ustedes, ¿no? Sí, ese lo sacamos, digamos que ese material lo sacamos realmente en Rock al Parque del 2013. Como que se nos dio la oportunidad pues de tocar ahí, entonces pues yo dije, saquemos este material, aprovechemos y sacamos el material que tenemos de esa época, que era del 99 y 2000, ¿no? Más o menos como de esos años, fue ese material que fue algo que trabajamos digamos, en Sonolux, hicimos unas grabaciones que nos quedaron muy bien. También hicimos unas grabaciones en 59 Studio que nos ayudó mucho Chucho Merchán. En fin, teníamos un material ahí interesante, habíamos grabado en una finca también, un material como en fin de semana, entonces teníamos todo eso y pues como que estaba casi terminado, yo le di ahí unos retoques y lo mezclé y digamos que ese fue el segundo disco que prácticamente es de material del 99 y del 2000, de esa época. Sí, este también acá lo tengo. Este salió con Lata Records. Y yo me acuerdo muchísimo de Juanita La Ola, porque por ahí en un cassette que grabé cuando existía la Radiodifusora Nacional, ustedes también hicieron unos toques ahí que pues convocaba a la emisora. Justamente también Jade estaba ahí con Santa Fuma, claro. Santa Fuma no era Sí, 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 con Santa Fuma, justamente. un concurso que ellos hicieron, ¿verdad? Creo que fue una cosa así, eso era como los jueves por la noche. Y claro, pues me ponía ahí a grabar. Esas eran las playlists del Spotify de la época. Y Juanita La Ola me Sí, encantaba esa canción y quedó por fuera del primero y bueno, afortunadamente quedó acá en el segundo disco. sí, es que hay mucho alrededor de todo esto, y cada canción de esas tiene es decir, tú me hablas y me cuesta trabajo como centrarme en solo la pregunta porque se me viene mucha información a la cabeza de cómo se grabó eso, todo lo que trabajamos, todo lo que pues gira alrededor de tratar de sacar un proyecto de estos adelante, ¿no? Que es, pues, es tan difícil y uno está muchas veces muy solo, ¿no? No solo del todo, porque nos ayudó mucha gente, pero ya en una gran escala, pues uno sí es muy pequeño. Claro, total. José, yo por ahí te he visto como muy activo retomando el tema de Vértigo y ya para finalizar íbamos a entrar en tu carrera en solitario, pero creo que tienes pensado volver a sacar este material en vinilo, como remasterizarlo por ahí, según veo. Sí, ahora hay muchas, digamos, como formas de uno poder, pues, publicar su música. Es decir, esto es una ventaja ahora porque mucha gente no lo piensa, pero, digamos, ese material que sacamos con Vertigo en esa época, eso era muy costoso hacer cualquier cosa de esas. Si nosotros duramos, yo creo que por ahí 6 meses tocando en el 90 y, qué sé yo, ¿me entiendes? 6, 7, 8, no me acuerdo, pero por ahí unos 6 meses estuvimos tocando y toda la plata que hacíamos, todo lo que nos pagaban, lo dedicamos para grabar en Sonolux 3 canciones, imagínate, es decir, a ese nivel era. Eso nos costó una millonada y eso era grabar, apúrele, apúrele, no, conecte rápido la guitarra, ahora las voces, la batería, bueno, otra toma. ¿Ves? Pero todo era, y en cinta además, en cinta entonces todo eso tenía, es decir, muchas cosas, digamos, que técnicamente eran muy difíciles y pues muy costoso. Entonces ahora es muy fácil sacar ese material y ahora lo saca uno el material desde su casa, lo puede grabar, lo puede montar, lo puede editar, puede hacer todo desde su casa. Antes pues era una hazaña realmente. La gente que sacó material en esa época es admirable porque es una hazaña y te cuesta mucho, es mucho esfuerzo. Entonces es bueno que la gente digamos como que no vive esto, ¿no? O no lo entiende o no le tocó esa época, pues tenga en cuenta eso, que las cosas existen ahora porque se hacían de otra forma antes y eso, digamos, como que empujó o evolucionó o se ayudó a evolucionar para que las cosas fueran más fáciles. Entonces, eso es una aclaración que me parece importante hacer porque ahora es muy fácil uno grabar un material y sacarlo. Entonces, yendo a la pregunta que me hacías, pues tengo ganas de sacar el material tanto como en CD y como en vinilo. Estoy tratando de ver, digamos, hay algunas compañías que te permiten sacar los vinilos según la cantidad de gente que lo quiera comprar, lo quiera hacer.
Ellos tienen una cosa así parecida como un crowdfunding, Ujú. ¿no? Que es como una levantar con, es decir, recursos a partir de la gente o de tus seguidores. Entonces tú les dices, mire, voy a sacar, Una vaca virtual. exacto, la vaca virtual, donde tú dices, voy a sacar un disco, me cuesta tanto, es decir, cada persona tendría que poner tanto para que ese disco se pueda, pues, costear realmente, ni siquiera eso es utilidad, es un costo, y pues es como un ítem de recuerdo, algo así. Pero pues definitivamente ahora lo que manda son las plataformas y es lo que globaliza un poco la música de uno, además, ¿no? Sí, sí, es verdad. Que uno la puede, digamos, oír en cualquier lugar del mundo y cualquier persona puede tener acceso a ella, que eso es también una maravilla. Pero pues ese es otro mundo porque entras en un océano de artistas también, entonces hay que promocionarse, hay que empujar la cosa de alguna manera para que no te quedes allá perdido en una plataforma y te escuchen tres personas. También. Sí, es tal cual tú lo acabas de decir. Detrás de eso hay una estrategia digital que es sentarse a mirar incluso que más que el álbum como tal por el mercado, pues como canción por canción, sencillo por sencillo, qué estrategia se va a tener, a dónde se quiere llegar y sobre todo medir la data que... Pues eso es lo que estaba aprendiendo en esta época, durante esta pandemia estaba aprendiendo un poco de eso, sí, de cómo se debe uno vender a través de las redes y entender un poco cómo funciona eso, porque uno de músico a veces está muy metido en su cuento creativo, pero pues digamos, como ahora ya no hay disqueras ni managers, es decir, eso es una cosa que está a otro nivel, ¿me entiendes? Es decir, pensar uno en una disquera, eso ya tiene que ser uno Taylor Swift, o tiene que ser uno, tienes un artista ya muy top para que, digamos, eso exista. Si no, el 90% de las cosas son independientes, ¿entiendes? De la gente que hace música ahora. Entonces hay que entender cómo funciona, cómo se monta la música en las redes, y cómo se debe hacer la estrategia y cómo debe uno planear sus cosas, pues para que eso tenga un poquito de eco y no se quede ahí como perdido. Es decir, ya las cosas se hacen diferente en la música. Por ejemplo, una cosa que aprendí es que uno ya no debe lanzar discos, porque el disco, por ejemplo, así muy concretamente, Spotify, tú montas un disco en Spotify y solo puedes promover realmente una canción de todo ese álbum. Y promover es que mandársela a los editores de Spotify para que ellos la oigan y digan, oiga, esta canción está buena, la vamos a meter en los playlists duros de ellos, donde realmente puede dispararse la canción. Solo aceptan una por álbum. Entonces, pues tienes 10 canciones, pues estás botando 9 a la basura, prácticamente, o las estás dejando rezagadísimas. Entonces es mejor montar canción por canción, una canción cada 2 meses. La promocionas, le botas la ficha y luego la otra. Y así ellos mismos se dan cuenta que tú estás promoviendo de verdad una carrera, que estás de verdad serio con lo que estás haciendo. Y no es ahí, porque como cualquiera puede subir su música. Entonces, pues ellos tampoco le van a botar la ficha a todo, porque es imposible. Entonces, para que ellos de verdad como que se den cuenta que uno está serio en su vaina, entonces es decir, uno tiene que tener como esa constancia y pues si uno monta un álbum, pues ya perdiste 10 canciones ahí o 9 canciones, entonces te tocaría sacar otro álbum pues pronto. Y eso pues es muy, muy difícil, muy pesado. Total. José, mencionabas algo del trabajo con Cabas, ¿no? Aún estás con Cabas. Pues es decir, ahora no sabe uno qué está pasando realmente. Ahora no se sabe nada porque es que esto está muy loco. Entonces, pues como la música en vivo está en una pausa tan fuerte y tan radical y no sabemos a dónde va a parar todo esto, cambió también un poco eso y nos está afectando mucho esa parte porque, pues, por ejemplo, en mi caso, mi gran entrada digamos, económica es la música en vivo. Sí. Yo doy clases y hago mis cosas también con mi música y a veces hago uno cosas de producción, en fin, pero en este momento mi gran entrada es la música en vivo. Entonces, pues como que eso estaba paralizado. Entonces, realmente no se sabe qué va a pasar con este tema. Entonces, es difícil saberlo. Pero digamos que yo con Cabas llevo trabajando ya más de 20 años. Yo lo conocí en el 98 y grabamos el demo. Su demo lo grabamos en la misma máquina donde grabé esas canciones acústicas que hicimos de Verti. Ahí empezamos a trabajar. Y, bueno, él tuvo la suerte digamos, de ser como apadrinado digamos, por la industria de la música.
y tuvimos pues un gran desarrollo con eso, un gran desarrollo. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, porque pues giramos mucho y esto era muy nuevo, además. Es decir, había muy pocos artistas que habían salido de Colombia y habían tenido como esa oportunidad. Eso fue de primeros 2000, ¿no? Ese disco se grabó en el 2000 y creo que salió en el 2001, si no estoy mal, el primer álbum. El Cabas, el homónimo. Sí, exacto, ese salió. Estoy viendo acá y salió 2002. 2002 y tal. Sí, sí, lo que pasa es que ese disco estuvo parado un año porque tuvo un problema legal. Bueno, esa es otra historia, pero estuvo un año parqueado. Tocó resolver ese problema legal ahí con derechos de autor, bueno, unos problemas graves. Pero finalmente se salió y pues digamos que ese proyecto despegó muy rápido. Hubo un boom con ese disco, yo me acuerdo. Un boom total, nominación al Grammy, que también era una cosa muy novedosa. Es decir, en esa época habían nominado creo que a Shakira y a Carlos Vives al Grammy, que hasta donde yo me acuerdo. Entonces esto era como pues muy importante. Era una noticia que era importante, ¿me entiendes? En esa época. Ahora como que sigue siendo importante, pero no tiene como la trascendencia musical para los artistas nacionales como la tenía en esa época, creo yo. Pudimos abrirle, por ejemplo, a Lenny Kravitz en el Estadio Azteca en México, que fue, pues, imagínate, La locura. para mí, que soy súper rockero además, pues eso era como una cosa, un sueño hecho realidad, algo así. Tocamos en el Madison Square Garden, tocamos el Palacio de las Ventas en Madrid abriéndole a Miguel Bosé, después nos fuimos como a una fiesta privada con él. En fin, es decir, esto es largo, hay mucho que contar de todo esto, pero a lo que voy es que ese proyecto despegó muy rápido. Estamos hablando del 2003, ya pasó todo eso, ¿me entiendes? Yo, gracias a eso, tuve un endorsement de Fender. En fin, muchas cosas se abrieron ahí las puertas para muchas cosas y vivir la música sobre todo, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar, pisar esos escenarios y compartir la música con pues, muchas personas, ¿no? Vivir de esto, más o menos. Pero de alguna u otra manera también en ese trabajo con Cabas estabas en producción y composición, arreglos o... Es que ese proyecto, digamos, como que yo me hice amigo de él inicialmente fue por una novia que yo tenía. Y ella me lo presentó y me dijo, es que él también es músico y no sé qué. Entonces ahí empezamos como a parchar y a tocar y hacíamos covers y mamábamos gallo, ¿me entiendes? Rumbeábamos y todo. Y la pasábamos bien. Entonces un día me dijo, oye, yo tengo unas canciones que quiero hacerles como folclore y pues, grabemos esa vaina a ver qué. Entonces yo le dije, sí, listo. Entonces acomodamos la vaina para presentar un demo y ahí grabamos Fiesta Tambores, ahí grabamos Tu Boca, ahí grabamos El Bombón, grabamos Ana María, entre otras. Fueron como 8 o 10 canciones que grabamos. Y pues entonces como que todo eso ya quedó de alguna manera ahí plasmado, ¿sí me entiendes? Como los arreglos, las partes, eso ya quedó prácticamente como definido. Entonces, y igual hicimos algunos temas, pero varios de esos temas, por los problemas legales que hubo con Andrew Oldham, entonces no se pudieron sacar, pero pues digamos como que yo sentía ese proyecto muy mío también, por esa misma razón, ¿no? Porque trabajamos muy fuerte, él y yo, los dos haciendo eso. Después pues ya llegó Chucho y Chucho nos ayudó como a disparar la cosa un poco más internacional, que sonara más internacional, que fue como quedó en el primer disco, pero muchas de esas ideas ya estaban, todo eso estaba listo, lo llevamos ensayándolo un año además, más o menos, tocando eso en vivo también, en eventos privados que Camilo Pombo conseguía. Entonces pues todo esto ya tenía como un desarrollo, y el sonido estaba muy claro cuando entramos allá a Sonolux a grabar eso. Yo me acuerdo que cuando grabamos las guitarras, yo grabé en un solo día grabamos como 35 guitarras con Chucho, porque eso ya estaba claro, ¿entiendes? Eso era, listo, ahora viene el solo, listo, ahora viene esta acústica, ahora viene esta, ahora viene esta. Entonces era ya como repetir lo que habíamos hecho durante todo un año. Sí, y la puesta en escena, yo tuve la oportunidad de verlos alguna vez en una fiesta empresarial y sonaba Sí. muy, muy potente, pues, o sea, todo lo que me dices, me acuerdo muy bien, se ratificó pues en esa puesta en escena también que uno veía un gran acople. Dejando a Cabas y todo ese gran legado que sin duda alguna para mí pues ha estado un poco subestimado, en mi opinión personal, y pues el aporte de toda esta parte de las nuevas músicas colombianas, digámoslo así. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sí, es que hay mucho que hablar acá, yo sé, es que es largo. Es largo, pero bueno, vamos por media hora y vamos bien. Sí, sí. Y bueno, tienes dos trabajos en solitario que van a la par.
Freedom fue el primero, Ajá. 2011. 2009 realmente salió ese material, 2009. Y en 2016 salió Transamerut, que es el segundo trabajo. De Freedom, ¿qué hay por contar? Bueno, esta es ya mi fase como, digamos, músico, compositor, productor, ingeniero, porque pues yo hago todo en eso prácticamente. Yo invito un par de músicos, por ejemplo, los bateristas, pero los bajos, las guitarras, en fin, el resto lo hago yo porque, pues, por un lado me apasiona y tengo como muy claro, pues, hacia dónde voy. Entonces, con el primer disco me orienté mucho hacia mis influencias, digamos, el rock and roll, no tan blusero, sino como más hard rock, tal vez, y Sí. explorar mucho la guitarra. Digamos, la guitarra fue una gran inspiración para ese disco. Yo me acuerdo que por esa época me regalaron prácticamente, pues, Fender, una guitarra que, pues, yo la mandé a hacer allá como a mi gusto. Entonces, esa guitarra fue como la inspiración de todo eso, de todo ese disco. La grabé prácticamente con solo esa guitarra y son canciones que exploran mis influencias como pues, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Van Halen, Jeff Beck, Steve Vai, Joe Satriani, ¿me entiendes? Todo eso es como un revuelto y es como un tributo a eso, a todo lo que aprendí. Más, digamos, pongámoslo así, porque hay varios temas instrumentales, entonces como que tiene todo ese salpicón de guitarristas. Ok, y Transamerut, porque esa es una palabra tuya, ¿no? Esa no está... Sí, eso, digamos que Transamericana ya es un disco como conceptual, digamos como que maneja un concepto, como una historia detrás de cada canción, digamos como llevando un hilo, porque digamos que una vez tenía la música, me reuní con un artista que es Jaime Montana, le dicen Tana, es un sollado y entonces él es escultor, pintor, le gusta dibujar, digamos, de muchas técnicas. Y entonces entre los dos diseñamos la idea de hacer un cómic que fuera, digamos, como junto con el disco, como que cada canción contaba una historia, entonces, digamos, la historia estaba en el cómic, que se pintaban los personajes y todo eso. Entonces nos fuimos por ese lado como una cosa totalmente, sí, libre, ¿no? Hacer un proyecto donde nos, digamos, como nos la sollábamos, pues, mejor dicho, con eso. Y ahí exploro más como la composición, las temáticas de las canciones. Creo que ya no es tanto la guitarra, ¿me entiendes? Ya no es como hacerle el tributo a la guitarra como el instrumento que me ha dado tanto, sino como llevarlo a otro nivel y mostrar canciones y mostrar composiciones. Fue como más la inspiración, mucho Edgar Allan Poe, ¿no? Me metí mucho Edgar Allan Poe como para armar todo un cuento detrás de estas canciones y darle como un concepto y un hilo, pero pues fue algo muy divertido, la verdad. Ese disco lo disfruté mucho, haciendo ese disco disfruté mucho. Y creo que pues me quedó muy bien, creo que es un trabajo con el que estoy muy satisfecho, aún lo escucho y me parece que tiene, es decir, que tiene cosas muy bonitas y muy bacanas y muy explosivas y en fin, me siento muy orgulloso. No, es un disco muy chévere y en cuanto a lo del arte, pues hace rato no lo abría, lo soy honesto, y lo tengo aquí en las manos y sí, todo este tema del cómic lo hace muy atractivo en este Digipack. Y es que ahí está solo un pedazo. El cómic es todo un libro que va adicional con el disco, ¿me entiendes? Te tengo que pasar el cómic, mejor dicho, para que lo veas ya, porque ahí está como un resumen pequeño de lo que pasa en el cómic. Esa no me la sabía. Uh-huh. Y el anterior sí no lo tengo, Sí, me sí, sí. falta el Freedom en la colección. Porque ese no lo tengo en redes, ese lo tengo no lo tengo montado en redes como debe ser, mejor dicho, en plataformas más bien. Que es lo que, pues, digamos, pienso hacer ahora, montar mucho más de mi música, no solo del presente, sino del pasado, Claro, claro, eso mueve muchísimo. crear como una buena librería de todo lo que yo he hecho, incluso desde solo digital y por allá, Imagínate. vértigo, todo eso, montarlo y organizarlo bien, pero pues es que hay que aprender un poco para uno entender cómo debe hacer las cosas pues de la mejor manera posible. Nunca bien, porque esto siempre tiene mil aristas y mil paticas, pero de la mejor manera posible. Y bueno, llegamos al 2020, necesito más. Hay un video lyric y viene un video. Es parte de lo que he aprendido
digamos como que es bueno sacar varios videos por un solo sencillo, porque la idea es tener contenidos, ¿no? Manejar contenidos todo el tiempo. Entonces, hoy sacas un mensaje que dice, bueno, mi próxima canción es tal. Entonces, después viene el mensaje que dices, el video de esa canción que acabas de sacar es tal. Luego dices, ahora el video lyric, y así, ¿me entiendes? Como que uno extiende un poco la promoción de un solo sencillo. Sí. Entonces de eso se trata un poco. Primero saqué la canción, luego saqué el video lyric que salió en estos días y la otra semana pues sale el video ya digamos oficial. Háblanos acerca del video, dónde se grabó el concepto. Pues todo, digamos que prácticamente toda esa canción toda la terminé durante la pandemia. Entonces yo ya había grabado gran parte de esa canción, digamos desde el 2014 yo creo por ahí tenía ya grabado eso, gran parte de esa canción. Entonces me faltaba más que todo la letra. Tenía como el concepto del coro, el necesito más y un poquito de la estrofa. Con eso es con lo que yo, digamos, empiezo. Yo como que cuando estoy componiendo, si tengo el coro y un poquito más de letra, como que eso ya dice, bueno, aquí hay como una canción. Y las dejo ahí, suelo dejarlas ahí porque a mí la letra me cuesta mucho trabajo emocional, como meterme, ¿me entiendes? En el tema me toca dedicarme de verdad a eso, sentarme, eso no es como que en un ratico ahí venga y escribo la letra, no, me toca concentrarme y pensarle y sentir y es todo un proceso para, digamos, ya finalizar la letra. Entonces eso era lo que no había hecho y aproveché pues en la pandemia para pues empezar a retomar mi música. Terminé la canción, pues grabé las voces y pues como ya estaba solo, pues me tocó grabar el video pues solo, ¿no? Y soy el único protagonista prácticamente. Todo hecho por José. Sí, porque ni modo, es que no se puede contratar gente, no se puede como por lo menos como una banda y pues todos tocando la canción. Es decir, todo esto está muy aislador, ¿no? Y la música tiene ese problema, que es una cosa que se hace con más gente. Entonces, pues nada, ni modo, toca agarrarse de los recursos que uno tenga. Pero quedó muy chévere, vas a ver que quedó muy psicodélico el video sobre todo. Muy bien, y muy acorde pues a la música, ¿no? Digamos que de alguna u otra manera viene a ser como una secuela de pronto del concepto del último disco en cuanto al sonido de la guitarra o algo así. Es decir, mi sonido parte mucho del blues, del rock and roll clásico, como de la música negra un poco. Ujú. Entonces, yo sigo explorando por ahí. A veces me desvío y cojo otras cosas y me gusta también a veces el rock psicodélico y a veces también me gusta, sí, más cosas, ¿no? La música electrónica me gusta mucho también. Pero como que soy muy fiel al rock and roll y a ese sonido blues rock, ¿no? Entonces, esto tiene mucha influencia como, esto tiene mucha influencia como de John Lee Hooker, de CC Top, de todos esos, digamos, como que tomaron el blues y todos esos blancos que tomaron el blues negro y como que hicieron un reciclaje. Tiene un poco de eso, bastante diría yo, entre esos el mismo Led Zeppelin, ¿no? Y AC/DC. Sí, es cierto. Grupos que si uno los analiza, pues están basados mucho en el blues. Sí, sin blues no habría nada, así de fácil. No, no, sí, ese es como la raíz un poco de todo este cuento. Total. José, ¿hay algún guitarrista que te sorprenda hoy en día después de tantos años? Muchos guitarristas, digamos, conocidos y no conocidos. En este momento, por ejemplo, puedo nombrarte a Joe Bonamassa, me parece excelente guitarrista, eh, tiene tremendo feeling. Eh, Gary Moore también me parece un guitarrista que yo no había explorado, digamos, tanto como otros. Sí, Para mí es relativamente nuevo. Sí, te estoy nombrando unos como, digamos, no estoy nombrando a los típicos, pues es decir, no estoy nombrando ni a Jimmy Page, ni a Jimi Hendrix, ni a Eric Clapton, sino como otros que de pronto la gente no ha explorado tanto. Steve Hillage es un guitarrista excelente también, que se destacó más en los 70s también. sí. No, hay muchos. Danny Gatton, un gran guitarrista que murió muy joven, pero que mezclaba mucho el rockabilly con el jazz, el blues. Una técnica monstruosa, es decir, un tipo que tocaba muchísima guitarra. Y así hay muchos, así hay muchos. Yo creo que esto igual esto es un juego,
a largo plazo. De alguna manera yo creo que el rock and roll es una música reciente, ¿sí? Para 30, 40, 50 años, ¿sí? 60 años desde que apareció Chuck Berry de pronto. Pues, es decir, es una historia corta. Si miramos la historia de la literatura o si miramos la historia de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a dar para largo, ¿me entiendes? Es decir, en un siglo más o dos, tres siglos, pues ya va a ser, digamos, más historia y va a ser más sólido todo esto y más reconocidos muchos artistas que de pronto en esta época no lo fueron, como seguramente pasó en la música clásica, que había artistas que no eran tan conocidos, pero tres, cuatro siglos después, pues como que son como una columna vertebral, ¿no? De la música clásica. Yo creo que así va a pasar un poco con la música que se hace ahora. Sí, yo creo que también va por el tema porque pues todo esto es como cíclico. Hay bandas que ahora dicen, no, estamos explorando sonidos de los ochentas, entonces pues uno se va como a esa época y tiende a ser un círculo de alguna otra manera. Pero ¿tú crees que de todas maneras en los últimos años con las tendencias de pronto en lo que experiencia que tuviste con Cabas y conocer un poco más como esa industria comercial, la guitarra y la crisis de Gibson hace algunos años en quiebra, crees que de alguna otra manera se ha desplazado y toda esta parte de la tecnología ha hecho que esa parte empírica de pronto no tenga como el mismo sacrificio que tuvo en tu época cuando exploraste la guitarra y pues te convertiste en un maestro, a de pronto hacer la parte un poco más fácil hoy en día con la tecnología que dicen, bueno, en una aplicación cualquiera hace música y grabamos en la casa como que todo automatizado y listo? Esa guitarra se ha perdido esa esencia. Pues yo creo que por un lado todo esto es un reciclaje, la música es un reciclaje, tomas cosas viejas, ¿no? Y luego las coges a Lucho Bermúdez y le metes un sampler, ¿no? O coges a Vivaldi y le metes una pista. Es decir, todo es un reciclaje de lo mismo que uno hace y de lo que hacen otros artistas, todo el mundo revuelve todo. Es un remix como en expansión todo el tiempo la música. Y es decir, yo no creo que ningún instrumento vaya a sufrir una crisis tan grave, digámoslo así. Pues yo pensaría que en la música clásica el violín y el piano, ¿no? Son instrumentos que andaban la parada, ¿no? En esa época. Todo el mundo seguramente quería estudiar violín o piano. Después, en esta época, pues nos tocó un poco la guitarra. Después vendrá seguramente tal vez otro instrumento, el computador. Ahora es el computador el que es como que manda la parada. Pero asimismo es que creo que hay mucha más gente. Entonces hay más gente interesada de pronto en otras alternativas de la música, pero yo creo que sigue habiendo mucha gente interesada en aprender un instrumento y masterizarlo y entenderlo y conocerlo y devorárselo, porque pues es decir, yo creo que es parte de la evolución de todo, ¿me entiendes? Y de alguna manera me parece que eso no se va a perder. Lo que pasa es que, claro, salen nuevas técnicas y hay gente nueva que quiere, digamos, trabajar también eso. Y todo es válido, yo creo que todo es válido en esto. Si nadie tiene la razón en qué se debe hacer o qué no se debe hacer, creo que la música es muy libre para uno decir como que esto no debe pasar o aquello tampoco, o esto sí. Hay que dejar que fluya, ¿no? Lo importante es eso, que se siga haciendo música y se sigue haciendo. Yo creo que en este momento hay más grupos de guitarra que tal vez hace 20 años, creo yo. Lo que pasa es que no son tan conocidos, ¿no? Y es música tal vez underground o de garaje, pero yo creo que en este momento hay más grupos de guitarra que antes, pensaría yo, pues. O sea, esas personas que están iniciando con la guitarra eléctrica, un consejo, pero ¿qué guitarra eléctrica le recomiendas para que arranquen? Um, es decir, en este momento es muy fácil conseguir una buena guitarra a un buen precio. Ya no es que uno tiene que tener una bla 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 o bla bla bla, ¿me entiendes? Marcas y esto, porque a la larga casi todo ahora se hace en la China. Entonces, yo creo que con una buena guitarra de alrededor de $200 uno puede empezar. Y pues lo importante no es a veces el instrumento, es qué quiere uno comunicar. Pienso yo, no pensar como basado en el instrumento, sino qué quiero yo decir, porque a la larga eso es, la música es comunicación, es interacción. Entonces yo quiero tocar música para esto, yo quiero hacer música para expresar esto, yo quiero hacer música para contar tal historia. Creo que esa debe ser la motivación para uno tocar un instrumento más que, digamos, si debe ser de determinada marca
Es decir, creo que eso es secundario. Lo más importante es el para qué. Ok, buen consejo. ¿Y tú qué lo dices? Así es. No, pues es lo que digamos, lo que se me ocurre, pero pues, es decir, la música es una cosa muy, muy personal, es una visión muy, muy individual. Entonces, y es lo bueno, porque mira, yo aprendí esos solos de Stevie Ray Vaughan y seguramente los toco mal. Yo seguramente los toco mal, pero eso me ayudó a que yo tocara de pronto no tan parecido a él. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, todo eso tiene a veces como que otro, a veces toma un rumbo o coge vida propia, de alguna manera. Lo importante es como uno sentir que quiere hacer las cosas y tratar de expresarse a través de la música es una maravilla. Totalmente cierto. José, pues ojalá que todo esto pase rápido, vuelvan los shows en vivo, volvamos a verte ahí al frente de la tarima, vuelvan, por ejemplo, estaba ahorita recordando cuando hicieron los shows estos del G3 colombiano. Eso Sí, fue hace años, ¿no? Eso se quedó también ahí quieto. Estaba Tom y estaba Sergio Solano. ¿Y tú? sí, alcanzamos a hacer varios shows, pero sí, es que a veces es difícil coordinar tantas cosas, ¿no? El tiempo y para ensayar y las fechas, y entonces, pero fue muy divertido, fue muy divertido. Eso inició, ¿sabes cómo realmente? Eso inició cuando venía Ingrid Malmsteen aquí a Bogotá, en Ah, el sí, ya me acuerdo. 2000, 2001, creo. Él venía a tocar acá por primera vez Sí. y Carlos Oñoro, Ajá, que es sí, un señor. empresario, él nos dijo, oiga, ¿por qué no hacen un G3 ustedes, Tom, Sergio, José, se montan en la tarima, es una cosa así, para abrir el show de Ingrid Malmsteen? Nosotros, pues ahí empezó la idea, pero lo curioso es que Ingrid Malmsteen no nos dejó No los tocar, dejó dijo, tocar, no, sí no, me no, acuerdo. Es Ingui. ese es otro personaje, sí, uff, pero bueno, Punto de aparte. pero es, Pero sí, no me acordaba que arrancó por ahí. Eso fue en el Palacio de los Deportes, la primera vez que vino Ingui. Yo, la verdad, me gustan algunas canciones de Ingui, pero como guitarrista prefiero otros, en mi opinión personal. sí, igual es un salvaje, con todo lo que nos hizo y el chasco, porque pues es que fue ahí antes de empezar de tocar, ya, eran las 7 de la noche el día del show y como que no pueden tocar porque es que este man no quiere. Entonces como que pues, le quedaron como, ay, pero tan rabón, ¿no? Como que bueno. Cosa distinta, Carlos después trajo pues otro guitarrista, fue el concierto ese de Richie Kotzen. Buen show, sí, y buen teatro además, buen teatro ese, muy bonito. Ahí hicimos un show bacano para abrirle a Richie Kotzen también, otra leyenda más reciente y no tan famoso, pero muy buen guitarrista también, buen cantante. Pues a mí me encantó el show de Richie. Sí, muy bueno, muy bueno. Pero sí, me gustó más ese que el que hizo después en la SOR, de hecho. Me gustó más ese show de esa vez. Ese sí no lo vi. Sí, porque se sentó en el piano, también toca piano, el man. Entonces se sentó en el piano y la mitad fue en el piano. Entonces como que, pues, no fue como tan rockero, algo así, ¿no? Pero ese también fue con banda, ¿no? Sí, con la misma banda, de hecho. Él tiene un trío y lo curioso, por ejemplo, de la primera vez que vino, ellos venían desde Argentina y el bajista se enfermó terrible, les intoxicó y se subió a la tarima y en pleno show, pues, ¿entiendes? Se vomitó. Y además de eso, después hizo un solo de bajo. Es decir, entonces, pues, como que rock and roll total. Sí, el man se enfermó en tarima y siguió el show. Él se fue como hacia atrás, hacia la batería, en un momento, y ahí se vomitó. Y después siguió, y pues con la canción normal. Y más adelante él tenía pues su parte de solo de bajo y ahí lo hizo. Son aventuras, no todo esto, son anécdotas, son mil cosas, lo que te digo, pasan mil cosas alrededor de cada detalle, de cada concierto, de cada disco. Son muchas cosas que se le vienen uno a la mente y a veces es difícil organizar toda esa información. No, total. Por eso hay bandas que están escribiendo libros colombianas con todas estas anécdotas. José, me alegra haberte tenido acá en Sonido Libre. ¿Cómo te sentiste? No, muy cómodo, a mí estas charlas me encantan. Yo lo trato de ver así, como una charla de amigos, como entiendes, contando un poco de lo que es la música y dejándole ver un poco a la gente más allá de lo que te digo, el instrumento. Hay mucho más, hay mucha profundidad en la música, entonces es bonito compartir estas cosas y revivir esos momentos, porque también uno aprende de todo esto igual. Uno aprende de cuando cuenta sus historias, de cuando enseña, de cuando se las cuentan, de cuando las escucha. De esto uno aprende mucho. Claro que sí, y pues obviamente resumir más de 25 años de carrera en
55 minutos es complicado, pero bueno, creo que ahí le dimos una aproximación muy, muy amena. Sí, perdonarán el desorden de mi relato. Trato de ser lo más organizado, pero sé que sale súper despelotado, pero trato de ser lo más ordenado, pero bueno, No, así salió ya habrá perfecto. más. Claro que sí, José, te agradezco mucho. Quedamos pendientes de tu música, todos a ver el video y a seguir en redes. Necesito más, tu último sencillo. Y bueno, larga vida al rock and roll. Muchas gracias, oye, por el espacio y bueno, un saludo para la gente y todos los que nos escucharon y todos los que nos van a escuchar, pues que sigan apoyando la música y exploren un poco el rock colombiano. Hay muchas cosas por contar aún. Muchas gracias, oye, de verdad. Saludos, un abrazo.